Hola a todos, en el día de hoy vamos a solucionar el siguiente ejercicio aplicando los conceptos de las leyes de Newton en el área de dinámica. Este es un ejercicio de nivel básico, pero es realmente interesante, así que vamos a resolver. Nos dice que un bloque de masa M1 de 5 kilogramos que tiene atada a una cuerda, otra masa M2 de 1.1 kilogramos son empujadas sobre una mesa con un coeficiente de fricción de 0.3 al tirar de una fuerza de 28 newtons a un ángulo de 15 grados sobre la horizontal, como se muestra en la figura. Nos piden hallar la magnitud de la aceleración y nos piden hallar la tensión de la cuerda. Entonces, para este tipo de problemas, lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para la masa 1, tenemos la fuerza que es perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal. Tenemos el peso, M1 por gravedad. Tenemos una fuerza de 28 newtons a un ángulo θ de 15 grados. Por lo tanto, descomponemos este vector y tenemos F por seno de θ y tenemos F por coseno de θ. Ahora, como vemos, la fuerza está en esta dirección, así que el movimiento se da en esa dirección. Y como tenemos una superficie y recordemos que la fuerza de fricción es contraria al movimiento, tenemos una fuerza de fricción en este lado y tenemos la tensión. Como nuestro sistema de referencia, vamos a tener en cuenta o tomar que lo que está debajo es negativo, a la izquierda negativo, arriba positivo y a la derecha positivo. Si tienen duda porque aquí es F coseno de θ y aquí es F seno de θ, les recomiendo que estudien un poco sobre la solución de triángulos rectángulos, teniendo en cuenta la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, y ahí se darán cuenta por qué es que esto es así. Bueno, si tienen duda, de igual manera pueden consultar en los comentarios. Y bueno, ahora hacemos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. Como el movimiento de la masa 1 se da sobre el plano horizontal, tenemos que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a masa 1 por aceleración. Tenemos, entonces, decimos, menos la tensión de la cuerda, menos la fuerza de fricción, más F coseno de θ, sería igual a masa 1 por aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos, como vemos, se mueve sobre el eje X, como dijimos antes, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y tenemos positivo la normal. También como positivo tenemos esta fuerza que también está sobre el eje Y, o sea, más F por seno de θ. Y negativo tenemos el peso, menos la masa 1 por la gravedad, y esto va a ser igual a 0. Despejamos la fuerza normal y pasamos esto negativo, pasa al otro lado positivo, y esto positivo pasa al otro lado negativo. Tendríamos M1 por la gravedad menos la fuerza por seno de θ. Esta sería nuestra fuerza normal. Ahora recordemos que tenemos estas dos ecuaciones, así que debemos evaluar una en la otra. Y lo que nos preguntan es la tensión y la aceleración, así que debemos dejar todo esto en términos de la tensión y la aceleración, de modo que podamos operar de manera sencilla. Tenemos que la fuerza de fricción, como sabemos, es μ por la normal. Evaluamos la fuerza de fricción en la primera ecuación y evaluamos la fuerza normal en la primera ecuación, y tendríamos menos la tensión menos la fuerza de fricción, que en este caso es μ, que multiplica a la normal es M1
por la gravedad menos F por seno de teta. Seguimos escribiendo más coseno de teta igual a la masa 1 por la aceleración. Esta sería nuestra primera ecuación principal. Recordemos, μ lo conocemos, la masa 1 conocemos, la gravedad también, la fuerza también, el ángulo también. Lo único que no conocemos es la tensión y la aceleración. De ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, eso fue para la masa 1. Para la masa 2, M2, el diagrama de cuerpo libre es el peso, ¿cierto? Que sería la masa 2 por la gravedad, sería el peso, y tenemos la tensión. Abajo tomamos como negativo, arriba tomamos como referencia positivo. Sumatoria de fuerzas en X es 0. Como vemos, no hay ningún componente, ninguna fuerza que esté sobre el eje X, así que no tenemos nada que escribir ahí. Pero la sumatoria de fuerzas en Y, como vemos, hay movimiento sobre el eje Y, decimos que es masa 2 por la aceleración. Y tenemos como positivo la tensión, como negativo el peso, M2 por la gravedad, y esto va a ser igual a masa 2 por la aceleración. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. ¿De acuerdo? Como vemos, conocemos la masa 2, conocemos la gravedad y tenemos como incógnitas la tensión y la aceleración. Al igual que acá tenemos como incógnita la tensión y la aceleración. Por lo tanto, podemos despejar una ecuación y evaluar en la otra. Lo que haré en este caso es despejar la tensión y tenemos que la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Esta negativa pasa al otro lado, positiva, más M2 por la gravedad. Ahora tomamos la tensión y la evaluamos en la ecuación 1. Tenemos menos la tensión, en este caso es M2 por la aceleración, más M2 por la gravedad. Seguimos, menos μ, que multiplica a M1 por la gravedad, menos la fuerza por seno de teta, más la fuerza por coseno de teta, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Como vemos, las únicas incógnitas es la aceleración. Pasamos esta expresión al otro lado del igual, pasa positiva, factorizamos y nos queda que la aceleración va a ser igual a menos la masa 2 por la gravedad menos μ por la masa 1 por la gravedad, más μ por la fuerza por seno de teta, más la fuerza por coseno de teta, todo sobre la masa 1 más la masa 2. Esta sería el despeje de esta ecuación y nos quedaría así. Ahora, evaluamos los valores. Tendríamos que la aceleración sería igual a menos la masa 2. La masa 2 es 1.1 kilogramos. Por la gravedad, en este caso voy a tomarla como 9.8, menos μ, que es 0.3, por la masa 1, que es 5 kilogramos, por la gravedad 9.8, más μ, que es 0.3, que multiplica a la fuerza, que recordemos que la fuerza, esta fuerza es 28 newtons, por
seno del ángulo. El ángulo, recordemos que es 15, más la fuerza, que es 28 newton, por coseno del ángulo, que es 15. Todo esto sobre la masa 1, que es 5 kilogramos, más la masa 2, que es 1.1 kilogramos. Operando esto en la calculadora, tenemos que la aceleración va a ser igual a 0.6131 metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería nuestra primera respuesta a la pregunta de la aceleración. Ahora, tenemos que tener puntos claros. La tensión en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y la tensión en la masa 2 en el diagrama de cuerpo libre son la misma, porque tenemos que estar sujetas por la misma cuerda. Ahora, la aceleración es la misma para ambos cuerpos porque se mueven en conjunto. Ya teniendo la aceleración, reemplazamos en esta ecuación y tendríamos que la tensión va a ser igual a la masa 2, que es 1.1, por la aceleración, 1.1 kilogramos, por la aceleración, que es 0.6131 metros sobre segundo al cuadrado, más la masa 2, que sería 1.1 kilogramos, por la gravedad, que sería 9.8. Resolviendo eso en la calculadora, tenemos que la tensión va a ser igual a 11,4543 newtons. Esta sería nuestra respuesta del ítem B. ¿De acuerdo? Nos pidieron hallar la tensión, es 11.4543 newton, y nos pidieron hallar la aceleración, sería 0.6131 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, esta sería la solución a este problema. Si tienen dudas, no duden en preguntar en los comentarios. Recuerden, suscríbanse, compartan si es de utilidad. No duden en seguir a mi canal, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.